Bueno, pues vamos a acordarnos un poco de lo que hemos visto. Estábamos hablando sobre los convertidores. Decíamos que los convertidores pues tenían ciertas características. Principalmente tenían un sistema de rectificación. Bueno, viendo el esquema completo, una parte de rectificación, una etapa de rectificación, una etapa de filtrado y después pues ya entrábamos a lo que nos interesaba, ¿no? Lo que era meramente el convertidor, un dispositivo que podía convertir un alto voltaje en un voltaje regulado, puede ser bajo voltaje, puede ser alto voltaje, en función pues de la carga que nosotros vamos a conectar. Entonces esta era la teoría básica, ¿no? Ver cómo un dispositivo, principalmente un interruptor electrónico, podría o puede más bien modificar las señales de salida para producir un voltaje deseado, ¿no? Como lo hacía, pues mediante una entrada de voltaje y, bueno, una señal de control, ¿no? Señal de control, pues decíamos que principalmente era una señal tipo PWM que nos permitía modificar, pues, la respuesta de este convertidor. Entonces decíamos que había varios tipos, había el reductor, el buck, el elevador, el bus, una combinación de reductor-elevador, buck-bus, un convertidor Cook, que es una modificación de este elevador reductor, tiene características muy similares, y pues un convertidor de puente completo. Ya el convertidor de puente completo, pues básicamente era lo que, o es lo que nosotros utilizamos como un variador de frecuencia, ¿no? La etapa de salida de los variadores de frecuencia, pues es un convertidor de puente completo. Entonces, bueno, entonces el principio de control, pues lo habíamos definido principalmente mediante una señal que accionaba un interruptor, ¿no? Este interruptor, en este circuito, pues nos va a permitir controlar el voltaje de salida en función, bueno, respecto al voltaje de entrada, en función de dos tiempos, ¿no? El tiempo de encendido y el tiempo de apagado. Entonces, este, esa relación pues nos iba a dar en función del tiempo de encendido y el tiempo de apagado iba a existir una relación en función de un periodo, entonces TF, en el cual decíamos que pues la frecuencia iba a ser constante, ¿no? Principalmente para los dos primeros casos, para el elevador y el reductor de voltaje, la frecuencia es constante. Ya en otros ya podemos hacer variación también de la frecuencia, ¿no? Entonces, estos dos tiempos únicamente nos iban a permitir cambiar la duración de encendido del interruptor, ¿no? Mm, ok, bueno, y ahora damos la representación de cómo eh, obteníamos una señal de control en función de un circuito comparador para poder controlar nuestro convertidor de voltaje, ¿no? Y pues decíamos que para poder controlarlo, pues necesitábamos una señal, principalmente, bueno, antiguamente se realizaba mediante una señal triangular con ambiente de sierra y mediante el comparador de voltaje pues detectábamos el instante, que es esta línea punteada, en que eh, deberíamos de activar el sistema de interrupción en función del valor deseado, ¿no? Entonces teníamos una señal constante, metíamos un circuito comparador que compara esto mediante un amplificador operacional, detecta si la señal que queremos mediante un sistema, puede ser aquí podemos acoplar aquí un sistema de sensado, puede ser un divisor resistivo o algún otro dispositivo que nos permita medir el voltaje de salida y en función de ese voltaje de salida, mediante el comparador de, con el voltaje de dientes de sierra, podríamos enviar una señal. Esta señal de salida pues nos va a que la señal de control del interruptor, ¿no? Es la misma que teníamos acá.
Entonces, mediante esa relación, podríamos encender o apagar el dispositivo en función de una frecuencia, ¿no? ¿Cuál era esa frecuencia? Pues la frecuencia a la cual nosotros habíamos diseñado, pues esta diente de sierra, ¿no? Este voltaje de control. Actualmente, pues ya no se utiliza así. Ya actualmente sí tenemos el circuito comparador, pero pues esto ya va integrado dentro de un microcontrolador. Y lo que hacemos, pues, es generar directamente la señal de salida, ¿no? ¿Cómo la generamos? Pues mediante el circuito comparador que integran estos dispositivos microcontroladores, ¿no? Y directamente podemos generar una señal de tipo PWM sin la necesidad de tener un circuito auxiliar que nos permite hacer esa conversión, ¿no? Y bueno, todo esto se resumía a lo que le llamamos la relación de trabajo, ¿no? Esta relación de trabajo nos va a indicar, pues, el, cuál va a ser la relación entre el tiempo de encendido del interruptor y el tiempo total de funcionamiento del ciclo, ¿no? O el periodo de nuestra señal de salida. También lo podríamos escribir como un voltaje de control sobre el pico de la forma de onda de diente de sierra, ¿no? Este es el voltaje pico del diente de sierra. Y bueno, esta relación de trabajo, no sé si ustedes la han visto, pero está en función de, de, pues de la conversión, ¿no? Se ve mucho cuando bueno, cuando ven transformadores, ahí también aparece esta relación de trabajo del transformador, ¿no? Cuánta energía puede convertir un transformador en alterna de un estado a otro estado, ¿no? O en su bobina de entrada y su bobina de salida. Esa relación de conversión de voltajes, pues también es una relación de trabajo. Entonces, pues, teóricamente, este dispositivo, que es un convertidor de corriente directa a corriente directa, pues se puede analizar o ver como un transformador en alterna, ¿no? O sea, no es lo mismo, pero lo podemos analizar de forma similar. Entonces, principalmente aquí nos van a interesar, que veamos un poco más, dos modos de operación, ¿no? Los dos modos de operación que deben ser interesantes de ver, pues es la conducción de corriente continua y la conducción de corriente discontinua, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con los convertidores. El primero, pues es el reductor. Como tal, el circuito lo podemos observar, aquí está en A. Tiene la estructura similar que utilizábamos antes o que habíamos visto antes, que nos relacionaba pues el trabajo que hacía el interruptor, ¿no? Podemos o decíamos que mediante el tiempo de encendido y el tiempo de apagado de este interruptor, pues lo que iba a hacer era recortar o modificar el voltaje de entrada, un voltaje de entrada constante que tenemos aquí, en un voltaje de salida, ¿no? ¿Cuál va a ser ese voltaje de salida? Pues va a ser esta misma forma, pero ya trozada, ¿no? Va a haber instantes en los que vamos a tener valor positivo y va a haber instantes en los que vamos a tener valor negativo, ¿no? Como tal, pues este circuito lo que va a hacer es oscilar entre encendido y apagado, pero aplicando ciertas relaciones matemáticas, podemos introducir el teorema del valor medio y podemos decir que esta onda cuadrada o de valores positivos y negativos eh, tiene una interpretación o tiene una relación como se muestra en la línea punteada, ¿no? Entonces, esta línea punteada va a ser el valor medio que nos va a entregar esta onda cuadrada, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eh, abstracto de ver, por así decirlo, pero para simplificar un poco el entendimiento, decimos que lo que va a hacer este interruptor es reducir el voltaje de salida, la señal de salida, en función de la operación del mismo, ¿no? O sea, si este interruptor que trabaja a una frecuencia conocida, no sé, tal vez 10 Hz,
y durante esos 10 Hz la mitad del tiempo estuvo en encendido y la mitad del tiempo estuvo en apagado, pues decimos que tenemos una relación de trabajo o una operación del 50%, ¿no? Entonces, esa relación del 50% afecta directamente a nuestro voltaje de entrada. Entonces, nuestro voltaje de entrada, bueno, más bien, nuestro voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Entonces, nuestro voltaje de salida va a ser aproximadamente ese 50% multiplicado por el voltaje de entrada, ¿no? Y esto es algo como lo que veíamos aquí. Si esta línea eh, estuviera hacia el 50%, el mismo tiempo de encendido que el mismo tiempo de apagado, pues el voltaje de salida reflejado sería aproximadamente la mitad, ¿no? Entonces, este principio principal de un convertidor reductor se basa en modificar el voltaje de salida en función de la frecuencia o del ciclo de trabajo del conmutador o del interruptor, ¿no? Entonces, este, bueno, todas estas consideraciones, como lo dice aquí el texto, se hacen mediante el análisis de colocar a la salida una carga que es puramente resistiva, ¿no? Que únicamente consume corriente y tiene esa característica de tener una resistencia. Si cambian los parámetros de esa carga, de lo que tenemos conectado a la salida, pues cambian las características del convertidor, ¿no? Aquí únicamente lo hacemos, o bueno, se analiza así principalmente para poder entender el, el funcionamiento, ¿no? Y bueno, aquí están las fórmulas para el teorema del valor medio. Entonces, pues básicamente el teorema del valor medio es uno sobre el periodo. Evaluamos el voltaje de salida mediante una integral desde cero hasta el periodo de tiempo completo. Y pues esta evaluación la podemos dividir en dos integrales, ¿no? Básicamente va a ser la integral en que tenemos el tiempo de encendido de cero a t, y en ese periodo pues vamos a tener un voltaje de salida en VD, más la integral en el momento en el que el sistema o el interruptor está apagado, ¿no? Que vamos a tener ese periodo, va a ser desde el tiempo de encendido, cuando termina el tiempo de encendido, hasta el valor final del tiempo de la frecuencia. Y en ese instante pues tenemos 0 volts. Si resolvemos las integrales y las evaluamos, pues vamos a tener que el tiempo de encendido sobre el periodo va a ser igual, digo, por el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de salida, ¿no? Como lo teníamos acá. Y pues aquí directamente podemos sustituir estos parámetros el, este, por la relación de trabajo, ¿no? Es decir, que habíamos propuesto anteriormente. Entonces directamente podemos poner la relación de trabajo multiplicado por el voltaje de entrada, pues, y eso nos va a dar pues el voltaje de salida. Entonces, bueno, esta es otra representación, el voltaje de salida. También lo podemos obtener mediante un voltaje bueno, el voltaje de entrada, y pues era el voltaje pico de la forma de onda de diente de sierra, ¿no? Que decíamos que teníamos anteriormente. Pero bueno, les digo, eh, pues ahorita no las vamos a ver. Bueno, ya no las vamos a ver como tal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a enfocarnos directamente a observar el comportamiento mediante una señal producida por un microcontrolador. Entonces, podemos decir que si variamos nuestra relación de trabajo, vamos a variar el voltaje de salida, ¿no? De nuestro convertidor. Existe esa relación. Entonces, directamente de la ecuación anterior que veíamos aquí, si nuestro ciclo de trabajo o nuestro tiempo de encendido y apagado es del 50% y tenemos un voltaje de entrada de 12 volts, entonces 12 por el 50% o por 0.5 nos va a dar 6 volts, ¿no? Entonces la salida
va a ser directamente 6 volts. Y esto, pues, como decíamos, era únicamente para cargas puramente resistivas y pues en un estado de idoneidad, ¿no? Un estado perfecto, donde no tenemos pérdidas, donde no tenemos otras características que nos alteren pues esta señal de salida. Pero pues en la vida real pues tenemos diferentes comportamientos, ¿no? Principalmente tenemos dos desventajas, que son las que muestra aquí. En primero dice que la carga nunca puede ser resistiva, ¿no? Jamás. Por más que digamos que tengamos una carga resistiva, pues va a existir un pequeño factor ahí de inductancia, ¿no? Sí va a existir una pequeña inductancia. Muy mínima, pero sí va a existir. Y lo otro que pues una carga resistiva nos está limitando a conectar pues ciertos dispositivos, ¿no? Principalmente, bueno, ahorita ya no existen, pero eran de las bombillas incandescentes o sistemas de calefacción. Pero pues, eh, no nos serviría un reductor de voltaje únicamente para conectar ese tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, pues esa es una problemática. Entonces, tendríamos que analizar el comportamiento de este reductor con cargas que no son resistivas, o sea, con cargas inductivas. Y cuando nosotros lo analizamos con cargas inductivas, pues surgen los problemas en que el interruptor tendría que absorber o disipar esa energía inductiva, ¿no? Cuando sucede ese efecto, pues eh, ocurren también fenómenos físicos, ¿no? Principalmente sobrecalentamiento o resonancia. Y si eso ocurre, pues nosotros podríamos destruir directamente el interruptor. Y el otro problema pues era el que veíamos anteriormente, cuando generamos la forma cuadrada de la onda, pues vamos a tener un voltaje que va a oscilar entre cero y el voltaje pico, ¿no? O el voltaje máximo de entrada. Que era como lo veíamos, ¿no? Me voy a regresar un poco aquí, ¿no? En realidad, el voltaje de salida, pues va a ser esta línea verde, ¿no? Va a haber momentos en que va a estar en el máximo voltaje de entrada y momentos en el que va a estar en el mínimo voltaje de entrada, ¿no? O sea, cero. Entonces, hay ciertos dispositivos que pues eso no lo pueden analizar, no lo pueden observar. Entonces, pues ese también nos va a generar problemáticas, ¿no? Sí. Entonces, el problema de tener una carga inductiva se puede resolver, no de forma rápida, por así decirlo, pero lo podemos resolver haciendo ciertos cambios en nuestro circuito, ¿no? Mm, El principal cambio que vamos a proponer en este circuito va a ser colocar un diodo, ¿no? Este primer diodo, anteriormente aquí no teníamos un diodo, ¿no? Únicamente teníamos una resistencia. Y esta resistencia pues era la misma o estaba en paralelo con la carga, ¿no? Entonces, si cerrábamos el circuito, bueno, o sea, por aquí, algo así lo teníamos, ¿no? Entonces teníamos el voltaje de entrada, VD, el voltaje de salida, VO. Si nosotros colocábamos aquí una carga puramente resistiva, lo que sería era que cerrábamos el circuito, fluía y era consumido por la carga, ¿no? Disipado en forma de calor. Abríamos el circuito y pues como la carga había ya disipado el voltaje consumido, pues no había ningún fenómeno. Sin embargo, si ahora lo cambiamos por una inductancia, lo que va a suceder es que en el momento en que nosotros cerramos circuito, va a volver a circular aquí el voltaje, va a circular una corriente y este dispositivo como tal, la bobina, se queda cargada de cierta forma. Entonces va a almacenar una carga positiva y negativa. Cuando nosotros abrimos el circuito, pues esta carga no se disipa de forma rápida, ¿no? Entonces va a quedar energía almacenada en la bobina
que va a intentar regresar por algún lado. Entonces, el único camino que va a tener disponible en este caso va a ser a través de nuestro circuito o de nuestra fuente de alimentación principal. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues estamos metiendo ya eh, ciertas cargas parásitas eh, que no deberían de existir ahí, que deberían de haberse consumido, pero las estaríamos regresando directamente a nuestra fuente de alimentación. Independientemente de cómo esté diseñada la fuente de la alimentación, pues la mayoría de veces no permite recibir voltajes, ¿no? Entonces esto provocaría ciertos daños en el circuito. ¿Cómo se soluciona? Pues lo que hacemos principalmente es colocar o reemplazar aquí la resistencia y colocar un diodo. Entonces colocamos un diodo. Entonces cuando nosotros cerramos el circuito, el diodo bloquea el flujo de corriente en este sentido. Ya no puede haber un flujo de corriente en este sentido por la polarización del diodo. Y bueno, únicamente nos queda el flujo de corriente a través de la carga. Y lo mismo sucede, la carga se queda almacenada, digo, la bobina se queda almacenada con energía o el inductor. Entonces, cuando nosotros cerramos abrimos el circuito, lo que va a hacer es que la carga va a intentar regresar, pero el diodo va a forzar a que siga circulando en este sentido, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí el sentido de, de la corriente va a quedar como encerrada o circulando aquí hasta que la carga la pueda disipar de forma completa, ¿no? El otro fenómeno que teníamos era que teníamos una señal cuadrada, ¿no? Teníamos un voltaje máximo y un voltaje mínimo como señal de salida. Ese fenómeno pues, lo podemos reducir o atenuar mediante la colocación de un filtro, en este caso un pasabajas, ¿no? Aquí existe una relación en función de una inductancia y un capacitor, ¿no? Entonces, esta relación entre inductancia y capacitor va a hacer que esta señal sea suavizada. Va a ocurrir un fenómeno como cuando conectábamos un capacitor, ¿no? Conectábamos un capacitor en nuestras fuentes de regulación y lo que hacíamos era tener tal vez un voltaje oscilante y lo pasábamos a un voltaje pues, más continuo, ¿no? Reducir el rizado. Aquí va a ser exactamente lo mismo. El problema es que pues hay una variación importante desde cero, desde el voltaje máximo hasta cero. Y aparte de esa variación, pues hay un intervalo de tiempo diferente, ¿no? Entonces, por ello, para ese tipo de sistemas, pues colocamos esta inductancia. Esta inductancia se va a cargar y eso va a hacer que cuando estemos en el instante en el que no hay voltaje, que estemos en cero, pues exista todavía una pequeña carga eléctrica a través del inductor y no decaiga directamente a cero, ¿no? Tal vez empiece a reducir así. Esto le va a ayudar pues al capacitor para la hora del filtrado. Entonces, pues esta es una solución, es un filtro pasabajas. Nosotros no lo vemos, no lo vamos a ver en la materia, no nos corresponde, pero bueno, hay mucha teoría detrás de ello para diseñar este tipo de filtros. No solamente sirven para filtrar señales de voltaje, como es el caso, sino también suelen utilizar para filtrar señales de frecuencia, señales de sistemas que queremos analizar, ¿no? Ruido electromagnético, entre otras. ¿Ok? Bueno, entonces así solucionamos ya las dos problemáticas, ¿no? Colocamos un diodo para forzar que la corriente se quede circulando de este lado y colocamos un filtro o un sistema que nos permita suavizar esa señal cuadrada a un voltaje casi constante, ¿no? Entonces ya, bueno, aquí sigue conectada una carga puramente resistiva, pero pues también podemos ya colocar una carga de tipo inductiva, ¿no? Y bueno, entonces otros de los problemas que podemos tener en la vida cuando diseñamos este tipo de dispositivos es que tenemos pues eh, lo que conocemos como armónicos, ¿no? Los armónicos, si recordamos un poco de series de Fourier, nos dice que cualquier onda de tipo periódica
o sea, onda repetitiva. Principalmente, ahí lo vemos con senos y cosenos, pero cualquier tipo de esas ondas se puede reconstruir mediante una representación de senos y cosenos. O sea, mediante senos y cosenos podemos eh, reconstruir esta onda, ¿no? Tal vez nos quede así, con aquellos aquí variaciones, pero entre más nos aproximemos, más cuadrada va a quedar, ¿no? Entonces, esos senos y cosenos, pues generalmente son múltiplos de la frecuencia. Y aquí tenemos la frecuencia. La frecuencia no va a ser más que f de s igual a 1/ts, ¿no? 1 sobre el periodo. Ah, bueno, acá la tenemos. Entonces, 1 sobre el periodo nos dice que si nosotros generamos esta onda cuadrada mediante senos y cosenos, vamos a tener de cierta forma múltiplos de sus senos y esos cosenos. Vamos a tener valores de frecuencia, tal vez este sea bueno, vamos a tener el valor de frecuencia nominal, tal vez está la frecuencia de este sistema o de esta onda generada, pues sea de, no sé, 10 Hz, ¿no? Entonces tenemos 10 Hz, también vamos a tener por ende un múltiplo a 20 Hz, vamos a tener un múltiplo a 30 Hz, así sucesivamente, ¿no? Conforme va creciendo la frecuencia, pues se va disipando nuestro, nuestro voltaje filtrado, ¿no? Entonces, cada una de estas variaciones, pues en realidad es un armónico, ¿no? Va a haber ahí frecuencias extrañas generadas a partir de una composición, bueno, a partir de una frecuencia definida. El problema es que estas frecuencias pues no nos van a generar un comportamiento deseado, ¿no? Van a generar ciertos efectos extraños en los dispositivos, principalmente o el más común, pues es sobrecalentamiento, ¿no? Como decíamos, hay sistemas que están diseñados para funcionar, bueno, regresando un poco a transformadores, que están diseñados principalmente para funcionar a una frecuencia base, ¿no? Principalmente 50 Hz. Si nosotros intentamos alimentar ese dispositivo con una frecuencia mucho más alta, vamos a poner al doble, 120 Hz, o al triple, 180 Hz, pues lo que va a suceder es que el dispositivo mecánicamente o físicamente va a empezar a vibrar, ¿no? Va a entrar en un estado como de resonancia y eso va a generar calor. Y ese calor pues es altamente destructivo, ¿no? Entonces, ese es el efecto que provocan estas variaciones de frecuencia. Bueno, eso la materia como tal, pues no, bueno, la asignatura como tal, pues no, no nos dice que tengamos nosotros que analizar los efectos del- de los armónicos, pero pues debemos de ser conscientes de que existe, ¿no? De que van a existir esos tipos de problemas al momento de que nosotros utilicemos este tipo de convertidores o que hagamos el diseño de los mismos. Entonces, pues aquí nada más es como para observar un poco el comportamiento, qué es lo que sucede a diferentes frecuencias y ser conscientes de que están presentes siempre que nosotros tengamos un voltaje o generemos una señal de voltaje o de control mediante una onda periódica, ¿no? Como es el caso. Entonces, aquí pues ya empezamos con las dos características principales. Bueno, aquí es el funcionamiento, perdón. Esto ya lo vimos. Y bueno, aquí empezamos con las dos características principales, que es el modo de conducción continua y el modo de conducción discontinua, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Bueno, cuando nosotros tenemos el modo de conducción continua, este es el modo
Esta es la gráfica que nos representa el modo de conducción continua. Vamos a tener de cierta forma una diferencia de voltajes, ¿no? Vamos a tener un voltaje o suministrado por nuestra fuente y vamos a tener un voltaje que va a ser como que el remanente, ¿no? Entonces, durante cierto ciclo, durante el periodo de encendido, vamos a tener un voltaje, que es toda esta zona A, particularmente la integral, en que nuestro dispositivo va a suministrar voltaje a nuestra carga a través del encendido del interruptor. Entonces, encendemos, cerramos el circuito aquí con nuestro interruptor y todo ese voltaje suministrado o proveniente de VD va a entrar directamente en nuestra carga, ¿no? Cuando nosotros abrimos el circuito o desconectamos el interruptor, vamos a tener también un voltaje, pero ese voltaje va a estar dado por la energía almacenada en el inductor, ¿no? Entonces, por lo general, ese voltaje, por cómo está la disposición, se invierte en la polaridad del inductor. Bueno, recordamos que aquí teníamos un diodo. Entonces, si este se cargó positivo y negativo, ahora el negativo del inductor se va a quedar en el positivo de la carga y el positivo del inductor se va a quedar en el negativo de la carga, ¿no? Por eso lo vemos de forma negativa. Ese voltaje va a tener que ser igual al voltaje suministrado en función del área de las figuras, ¿no? Permítanme un segundito. Ok, ya. Y ok. Entonces decíamos que durante ese intervalo el voltaje suministrado debe ser igual al voltaje almacenado pues en el inductor. Pero lo que nos interesa ver más allá del voltaje es cómo es el efecto de la corriente, ¿no? Entonces, durante el ciclo de encendido o durante el periodo de encendido, pues vamos a tener un voltaje suministrado y vamos a tener que va a haber una corriente consumida por nuestra carga, y esa corriente consumida por nuestra carga pues va a tener este comportamiento, ¿no? Va a incrementar, perdón, desde un valor hasta un valor máximo en función del el periodo o bueno, del instante del tiempo de encendido, ¿no? Entonces va a pasar desde un valor bajo a uno relativamente alto. Cuando nosotros apagamos el interruptor o abrimos el interruptor, lo que va a suceder es que ahora esa corriente que llegó a un pico máximo, a un valor máximo, almacenada en el inductor, va a reducir conforme se consuma el voltaje o la energía almacenada en el inductor, ¿no? Entonces va a reducir hasta un valor mínimo. Y nuevamente se vuelve a repetir el ciclo. Se enciende y vuelve a cargarse, ¿no? Entonces va a haber una variación ahí de corriente interesante, y esa corriente va a fluir de forma continua, ¿no? Entonces vamos a empezar en un valor
Vamos a alcanzar un valor máximo durante el tiempo de encendido y durante el tiempo de apagado va a reducir ese valor y vamos a alcanzar un valor mínimo, ¿no? Entonces, básicamente ese es el comportamiento que tenemos. Bueno, aquí ya lo que hemos más explicado durante el tiempo de este, de apagado, pues la carga almacenada en el inductor o la energía almacenada en el inductor, pues va a ser consumida por nuestra carga, ¿no? Entonces, eh, para resumir como tal, el- la conducción en modo continuo va a estar definida por esta corriente que nunca eh, pasa por cero o se vuelve negativa, ¿no? Entonces, durante todo el instante en que tengamos conectado nuestro dispositivo y estemos regulando el voltaje, vamos a tener ese consumo de corriente, pero va a estar oscilando alrededor de un valor, ¿no? Ese valor, pues va a ser IL, y ese IL, pues va a ser directamente nuestra corriente de salida del circuito, ¿no? Entonces, este es el primer modo de conducción, cuando tenemos esa corriente que no decae a cero ni se vuelve negativa, ¿no? Y bueno, aquí tenemos lo mismo, tenemos la consideración de que las áreas sombreadas bajo la curva de las integrales, las que veíamos acá, pues deben de ser exactamente iguales, ¿no? Y aquí están las relaciones que existen para ello. Mm, Igual, únicamente para el cómputo, para el cálculo, perdón, si nosotros asumimos que no existe pérdidas de potencia, la potencia de salida de nuestro dispositivo, o de nuestro convertidor de voltaje, va a ser exactamente igual a la potencia de entrada, ¿no? Sí, es exactamente lo mismo. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues con la ley de Ohm, ¿no? Voltaje por corriente. Y pues también lo podemos calcular, bueno, también podemos obtener la relación de trabajo, ¿no? Esa corriente va a ser el inverso de nuestra relación de trabajo. Entonces, pues también puede existir un límite entre la conducción continua y discontinua. Ese límite, bueno, aquí lo veíamos entre positivo y negativo, va a estar definido por el consumo o la demanda energética que tenga principalmente nuestra carga, ¿no? Entonces va a haber instantes en que la carga, en que tengamos una carga, eh, ¿cómo le llaman? Suave, no. Sí, una carga suave. Cuando nosotros tenemos una carga suave, el consumo de corriente incrementa, muy contrario a lo que pensaríamos, ¿no? Mientras la carga sea suave, el consumo de corriente aumenta y puede llegar un límite en que esa corriente reduzca tanto que se vaya a cero, ¿no? Durante ese instante en que llega a cero, o muy cercana a cero, pues vamos a estar cercanos al límite, ¿no? Entonces, ¿por qué cercanos al límite? Porque si se vuelve negativa nuestra corriente IL, pues lo que va a hacer es que como no podemos tener corrientes negativas, se va a trozar. Bueno, ahorita lo vemos, ¿no? Pero, pero va a intentar pasar hacia abajo, pero pues como aquí ya no tenemos corrientes negativas, se va a quedar ahí en cero y hasta que vuelva a empezar el ciclo, ¿no? Pero bueno, aquí el límite únicamente va a estar relacionado entre el valor mínimo, digo, entre el valor de corriente cuando alcanza o se acerca directamente al valor de cero, ¿no? En ese momento, pues ya vamos a estar en los límites, en la brecha de no sabemos si va a haber conducción continua o discontinua, ¿no? Eh, como, bueno, ahorita vemos cómo ocurre este efecto. Entonces, digamos que cuando nos acercamos a cero o se va a cero, pues estamos entre el límite entre la conducción continua y discontinua, ¿no? Ese límite, pues lo podemos calcular mediante esta forma, que va a ser un medio de la corriente en la inductancia del valor pico, ¿no? Y va a estar definido por el tiempo de encendido
sobre 2 veces el valor de la bobina y la diferencia del valor de entrada menos el valor de salida, ¿no? También lo podemos expresar como en función de la relación de trabajo y va a estar definida como la corriente de salida por B. Ok, entonces una vez que nosotros superamos ese límite de 0 volts, pues ya estamos en el modo de conducción discontinua. Entonces es cuando como tal nuestro voltaje de salida permanece de cierta forma constante, pero nuestra corriente no. Entonces en ese momento vamos a tener una relación de trabajo del convertidor de esta forma, ¿no? Vamos a tener nuestra corriente en la bobina, va a estar definida por el periodo, el voltaje de entrada, sobre 2 veces el valor de la inductancia, por la relación de trabajo del circuito de conmutación, ¿no? Entonces ahí es cuando vamos a estar en el valor de la corriente media en función de la carga, ¿no? Entonces, bueno, estas son las fórmulas. Ok. Entonces vamos a llegar a este intervalo y aquí en la gráfica en el que vamos a tener un valor, era lo que veíamos anteriormente, durante el tiempo de encendido vamos a tener un valor de corriente de salida que va a ir en aumento, ¿no? Ese aumento se va a detener hasta cuando nosotros apaguemos el interruptor. Después de nosotros apagar el interruptor, vamos a tener dos instantes de tiempo, dos intervalos. Vamos a tener delta 1 y delta 2. Delta 1 va a estar relacionado con el tiempo en que se va a consumir la energía almacenada, bueno, en función de la corriente de nuestra inductancia en el circuito. Entonces, ese tiempo, por definición, va a ser menor al tiempo total de apagado o del estado de apagado. Entonces, eso quiere decir que la energía almacenada en nuestra bobina se va a consumir mucho más rápido del tiempo de apagado, ¿no? ¿Esto que nos va a provocar? Bueno, si tenemos una carga conectado al circuito de salida y esa carga es suave, o sea, que podría ser una carga suave, algo que consuma poca corriente, eso va a forzar que nuestro sistema esté, de cierta forma, suministrando de forma rápida más corriente en un menor tiempo, ¿no? Entonces, eso va a hacer que literalmente se descargue la energía almacenada y va a llegar un punto en que nuestra carga va a seguir demandando esa energía almacenada, pero pues nuestro sistema ya no va a contar con tal energía, ¿no? Entonces digamos que aquí ya vamos a tener un valor negativo de esa IL, pero como nuestro sistema ya no puede emplear energía, pues únicamente esa corriente se va a quedar en cero, ¿no? Entonces, en el momento en que nosotros estamos ya tocando esta región, esta zona de valores negativos, ya estamos en el modo de conducción discontinua. O sea, ya nuestro sistema o la energía que suministraba nuestro sistema, nuestro convertidor, pues no va a tener la suficiente para compensar la demanda de la carga. Básicamente va a haber instantes en los que nos vamos a quedar pues completamente en el sistema en apagado, ¿no? En cero.
Y esto va a ser así durante un periodo, bueno, en este caso le llaman delta 2. Entonces, durante el periodo de encendido, nuestro sistema carga con energía a nuestra inductancia. Durante el sistema de apagado, el sistema o la carga descarga nuestro sistema, descarga nuestro convertidor, pero lo descarga más rápido de lo que debería, ¿no? O sea, el consumo es mayor o la velocidad de descarga de la corriente almacenada en la inductancia es mayor. Entonces se descarga, pero al momento de descargar, pues nuestro sistema sigue completamente apagado, ¿no? Entonces, pues no tenemos forma de poder seguir suministrando energía hasta que vuelve a encender nuestro sistema. Entonces, eh, pues estos tipos de problemas pues aparecen, pero principalmente son utilizados como sistemas, o más bien tratamos de evitar estos detalles, ¿no? Tratamos de evitar esto aumentando un poco la relación del ciclo de trabajo, haciendo ciertos cambios, ¿no? Entonces, bueno, por fórmulas lo podemos calcular de esta forma. Esto nos, esta fórmula como tal, pues, no es que nos interese saber el instante en el que esto se va a detener, ¿no? O el instante en el que vamos a tener un voltaje negativo, sino que culpamos o nos basamos en las fórmulas, en las ecuaciones, para tratar de que nuestro dispositivo, cuando lo diseñamos y cuando lo construimos, eh, tratar de que el dispositivo pues no toque esta región, ¿no? Tratar de evitarla. Este es el objetivo principal de poder analizarlo, ¿no? Cuando diseñamos, pues nunca esperamos que pues nuestro sistema se quede sin energía, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es sumamente peligroso tanto para el convertidor de mandarle cargas para los cuales no fue diseñado, como para el equipo o la carga que tengamos conectada, ¿no? Posiblemente sufran algún desperfecto o algún mal funcionamiento en función del encendido y del apagado del sistema. Entonces, ¿qué nos interesa de todo esto? Pues tener nuestro dispositivo convertidor que nos permita reducir voltaje de cierta forma aplicando una señal de control tipo PWM. Esa señal de voltaje, para hacer un resumen, esa señal de voltaje pues debe de estar relacionada en función de un voltaje de entrada controlada mediante una señal PWM y debe de tener ciertas características en función de lo que queremos obtener en la salida, ¿no? Debemos de poder diseñar un filtro pasabajas, debemos de poder evitar frecuencias de resonancia que afecten a nuestra carga o directamente a nuestro conmutador o convertidor. Y también debemos de tener especial cuidado en la corriente que puede nuestro dispositivo entregar en función de este ciclo de operación, ¿no? Debemos nosotros siempre de tener un margen tanto de voltaje constante como de corriente pues continua, ¿no? Tratar de evitar pues no caer o no tener un instante en que nuestra corriente sea cero. ¿Por qué debemos evitar que nuestra corriente sea cero? Porque si recordamos, pues, por un medio de ley de Ohm, la potencia de nuestro sistema o la potencia de salida de nuestro convertidor, pues va a estar definido directamente por el voltaje, en este caso el voltaje del teorema medio, y la corriente, ¿no? Entonces, si tenemos una corriente de cero, pues en realidad es como si tuviéramos un voltaje de cero y nuestro conmutador o nuestro convertidor de voltaje pues ya no estaría funcionando para lo que fue diseñado, ¿no? Ya directamente sería un interruptor de encendido y apagado, ya no sería un reductor como tal. Entonces, pues básicamente es el principio de funcionamiento del reductor, los
conceptos que debemos tener un poco claros de cómo opera, de cómo funciona, cuáles son las regiones de operación, qué debemos de evitar de esas regiones de operación y pues sería en teoría el reductor de voltaje, ¿no? El siguiente pues es el elevador de voltaje. Aquí tenemos más teorías, pero eso no, ahorita no lo, bueno, ya no lo vamos a ver, ¿no? No nos interesa a nosotros aprender a diseñar. El siguiente pues es el elevador. ¿Cómo funciona un elevador? Pues básicamente el principio es el mismo. Lo que podemos ver que a la salida pues vamos a tener este un voltaje mayor al voltaje de entrada, ¿no? Entonces aquí VO va a ser mayor al voltaje de entrada. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues decíamos que mientras nosotros cerremos el circuito, bueno, aquí cuando nosotros tenemos el circuito abierto, tenemos un flujo de corriente en este sentido, aquí lo que hacemos es cargar o almacenar energía en un capacitor al mismo tiempo de que fluye energía a través de nuestra carga, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros cerramos el circuito? Pues tenemos interrumpido este flujo de corriente. Aquí ya tenemos un voltaje almacenado o una carga almacenada en el capacitor. Esto sigue operando, pero aquí lo único que tenemos conectado a la fuente de entrada, pues es esta bobina L, ¿no? Entonces, esta bobina va a tener un efecto similar al de capacitancia. Se va a cargar con energía durante ese intervalo de tiempo en el que el interruptor esté cerrado y cuando volvamos a abrir el interruptor, esta energía almacenada se va a sumar a la energía almacenada en el capacitor y el voltaje pues va a tender a elevarse, ¿no? Básicamente el principio de operación. Mediante esa inductancia se va a almacenar una carga y cuando nosotros mm, abrimos el interruptor, pues la carga almacenada en el inductor más la carga almacenada al capacitor, pues se va a sumar y vamos a obtener un voltaje mayor a la salida, ¿no? Entonces, el funcionamiento es muy similar al circuito anterior, al comportamiento del reductor de voltaje, simplemente que aquí nos ayudamos de un poco de la electrónica para poder almacenar una carga en el instante en el que nuestro interruptor está cerrado para después liberarla, ¿no? Entonces aquí pues decíamos nada más que para fines prácticos este condensador pues también actúa como una etapa de filtrado, lo mismo que sucedía anteriormente, que teníamos la onda cuadrada, perdón, teníamos la onda cuadrada y a la salida pues vamos a tener un voltaje casi constante, ¿no? En función pues de ese capacitor y de ciertos componentes. Entonces nuestro voltaje de salida va a ser pues casi constante, ¿no? Entonces pues aquí lo mismo para la ecuación que nos va a definir el comportamiento del voltaje de salida va a estar en función de la integral, el tiempo de carga y descarga a lo largo del periodo, ¿no? Entonces vamos a tener un voltaje de salida, bueno, un voltaje en el inductor, VL, que va a tener esta forma, ¿no? Entonces vamos a tener un momento en el que el voltaje o la carga almacenada en nuestro inductor va a ser positiva, cuando el interruptor está apagado, perdón, encendido, cuando se está cargando, y después cuando nosotros apagamos el circuito, pues esa carga de energía va a ser liberada a través del circuito. Aquí lo tenemos en encendido, únicamente tenemos corriente fluyendo en este sentido. Aquí se va a estar cargando nuestra inductancia, positivo o negativo, cuando estamos en encendido y cuando estamos en apagado, pues el circuito se conecta
hacia acá. Y ahora sí ya tenemos la sumatoria de la corriente de entrada más la corriente almacenada en el inductor y el voltaje es muchísimo mayor, ¿no? Bueno, aquí nada más es la relación de entre carga y descarga. Es lo que nos interesa a nosotros siempre, eh, la energía almacenada durante el tiempo de encendido debe ser completamente liberada durante el tiempo de apagado. Si no la liberamos durante el tiempo de apagado, pues ocurren esos fenómenos de los que hablábamos antes, ¿no? Va a haber efectos ahí de resonancias o efectos no deseados. Y lo mismo va a suceder con la corriente. Vamos a tener idóneamente pues una conducción en corriente continua, ¿no? Vamos a estar aquí, vamos a estar haciendo una variación durante el tiempo de encendido, se va a descargar durante el tiempo de apagado y va a volver a continuar el ciclo, ¿no? Y lo mismo, lo ideal es que esta corriente pues no llegue a, a la zona límite de conducción, ¿no? Entre continua y descontinua y no entre tampoco a la zona discontinua. O sea, no tengamos un voltaje negativo porque pues, eso no es lo que buscamos con el diseño de estos dispositivos, ¿no? Entonces, directamente podemos tener la relación aquí del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada mediante esta ecuación. Esta es lo que nos va a definir cuánto va a ser el voltaje que va a salir de nuestro circuito. Vamos a suponer que tenemos 12 volts. Entonces, 12 volts y tenemos un periodo, no sé, del 50%. Entonces tenemos que 12 sobre 1 menos el 50, ¿no? A ver, déjame sacar mi calculadora. Mm, Entonces, entonces decíamos que teníamos 12 volts, ocupando esta fórmula, sobre 1 menos el ciclo de trabajo, ¿no? En este caso tenemos el 50%, sería 0.5, ¿no? Entonces esto nos quedaría como 12 sobre 0.5, ¿no? Y esto sería 24 volts, ¿no? Entonces, idóneamente, digo, si no hay pérdidas de voltaje, no hay consumos ni cosas extrañas, de forma ideal, si nosotros tenemos un circuito alimentado por 12 volts en la entrada y nosotros tenemos un circuito, un ciclo de trabajo, un periodo de encendido y apagado en una frecuencia constante del 50%, como es el caso de aquí, vamos a tener a la salida de nuestro circuito pues 24 volts, ¿no? Entonces, pues es relativamente sencillo aplicar la fórmula, es similar a la anterior, solamente que la anterior pues hacía la reducción de voltaje y en este caso pues la amplifica, ¿no? El otro era un atenuador y este es un amplificador, por así verlo. Entonces, pues
Bueno, esta es la fórmula como tal que nos entrega esa relación, ¿no? De entrada y de salida. Podríamos despejar D de aquí, de la ecuación, para encontrar pues el ciclo de trabajo necesario, ¿no? A lo mejor yo tengo un voltaje de entrada de, vamos a hacerlo aquí, ¿no? A lo mejor yo tengo un voltaje de entrada de 5 volts y yo quiero obtener un voltaje de entrada de 12 volts. Es como que lo más típico, ¿no? Entonces decíamos que la ecuación entre el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada era igual a 1 sobre 1 menos D, ¿no? Entonces de aquí podemos despejar directamente 1 menos D es igual al voltaje de entrada sobre el voltaje de salida, ¿no? Si sustituimos valores, 1 menos D nos quedaría 5 volts sobre 12 volts, ¿no? Y esto nos daría 1 menos D aproximadamente, déjenme sacar mi calculadora, 0.416. Entonces nos daría 0.416. Si aquí despejamos D, nos queda, esto lo pasamos para acá, este para acá, nos queda 1 menos 0.416. Entonces D debería de ser 0.58, ¿no? 58, 3, algo ahí. Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar un convertidor de voltaje elevador, en donde nosotros tenemos un voltaje de entrada de 5 volts y quisiéramos un voltaje de salida de 12 volts, pues nuestra relación de trabajo o el porcentaje de PWM, por así decirlo, debería de ser del 58%, 58.3. Entonces, si nosotros colocamos un circuito oscilador en función de una frecuencia fija que nos dé el 58% del valor de encendido respecto al valor de apagado, pues vamos a obtener a la salida pues 12 volts. Lo mismo, igual que en el caso anterior, si no tenemos pérdidas en nuestro circuito, pues nuestra potencia de entrada va a ser igual a nuestra potencia de salida, ¿no? Va a existir esa relación en que si nosotros subimos el voltaje, por ende va a bajar la corriente, en este caso. En el caso anterior, si nosotros bajamos el voltaje, subía la corriente, ¿no? Y pues también podemos obtener esa relación de trabajo en función de esas dos corrientes, ¿no? De la corriente de entrada, digo de salida, en función de la corriente de entrada. Y al igual que el caso anterior, pues tenemos los límites de conducción entre continua y discontinua. Ese límite, pues decíamos que era cuando